¿Qué pasa, makers? Hoy vamos a ver cómo, a partir de piezas más pequeñas impresas en una impresora tirando a pequeña, podemos imprimir una pieza mucho más grande. ¡Comenzamos! Bueno, makers, aquí tenemos todas las piezas. La verdad que se ha pegado un montonazo de horas imprimiendo. Pero bueno, la verdad que estaba quedando bastante bien. Lo hemos impreso todo en ABS porque vamos a pegarlas mediante la reacción química que hace con la acetona. Como habéis podido observar en diversos vídeos que ya he ido publicando en el canal, os dejaré alguno en la descripción del vídeo, como el del desdentado, que está muy chulo. Y bueno, la idea es poder juntar todas estas piezas utilizando la acetona y así poder unirlas de manera que queden súper resistentes y bueno, demos forma a toda esta pedazo de cabeza que estamos montándonos aquí. Vamos a ir quitando los soportes que tenemos aún por aquí y después los utilizaremos para crear la mezcla que hacemos entre ABS y acetona para poder pegar todas las piezas entre sí. Vale, ya hemos acabado de quitarle todos los soportes a las piezas y lo que vamos a hacer con todos estos soportes no va a ser tirarlos, sino va a ser reutilizarlos para hacer la pasta pegamento creada con ABS y con acetona. Así que vamos a ir haciendo los cachitos más pequeños y vamos a guardarlos por lo menos en una caja durante un tiempo para ir haciendo con ellos pues las mezclas para pegar las piezas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser con acetona y las piezas que hemos ido quitando de los soportes, vamos a crear el mejunje para pegar las piezas. Para ello partimos un poquito con los soportes, nos ponemos guantes de protección porque vamos a estar manipulando la acetona, que es un poco abrasiva para la piel, y encima con el ABS pues bueno, se nos puede quedar pegada, con lo cual como vamos a estar mucho rato trabajando con ello, nos protegemos las manos y procedemos a echar la acetona al bol. Este proceso es aconsejable realizarlo en un cuarto bien ventilado, que después podamos ventilarlo, debido a que los gases que va a liberar son unos gases un poco tóxicos, con lo cual, bueno, es mucho mejor que tengamos el cuarto bien ventilado, que nos pongamos protección en las manos para no fastidiarnos la piel y vamos a ir poco a poco aplicándole una pequeña capa de la mezcla para pegar piezas entre sí. Bueno, es muy importante que apliquemos la acetona de manera uniforme por todas las partes que vamos a unir y después las pegamos. De acuerdo. Ahí tendríamos pegada la primera parte, de acuerdo, luego a continuación rellenaremos todos los huecos, pero bueno, primera parte estaría así pegada. Voy a aprovechar mientras se va acabando de pegar bien la pieza a arreglarle un poco la parte de la nariz que se nos ha quedado con las marcas de los soportes, con más mezcla que tenemos aquí creada. Bueno, ya que tenemos unida esta parte de aquí, repetimos el mismo proceso, aplicamos tanto en un lado como en el otro. Volvemos a pegarlas con cuidado. Vale, antes de encajar esta parte, lo que vamos a hacer va a ser rellenar todos los huecos que tenemos aún por aquí y lijar las piezas. También vamos a rellenarlas por dentro para darle mayor dureza y entonces así podremos pegar una parte con la otra. Ya tenemos pegadas las piezas, ¿no?, en una parte y otra parte. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lijar todas estas imperfecciones que tiene la pieza, dejarla lo más lisa y pulida posible y ya por último la pegaremos las dos partes ya de mayor tamaño. La verdad que está quedando muy bien, está quedando bastante sólido y vamos a ver qué tal va quedando ahora una vez que lo lijemos. Para ello hemos cogido una lija de grano grueso, en este caso es de 40, y otra de 80 para darle un poquito más de detalle a ciertas zonas, con lo cual bueno, vamos a ir puliendo poco a poco. Y como os he dicho antes, os recuerdo que tengáis el cuarto bien ventilado, lo más ventilado posible, y vamos a ir dándole poco a poco a ver qué tal va quedando. One eternity later. Bueno, makers,
este es el resultado final. La verdad que estoy muy contento con el resultado que hemos logrado con esta pieza tan gigante, tan grande, hecha en una impresora, pues bueno, al final de tamaño estándar, ¿de acuerdo? De 22×22 o de 20×20. O incluso lo podríamos llevar a cabo en una de estas que son aún más pequeñas, 15×15. La verdad que, bueno, ha llevado su tiempo y su procesado y demás, y hemos tenido que lijarla dentro de lo que cabe bastante para disimular todas las uniones y demás, pero bueno, oye, la verdad que estoy muy contento con el resultado, ha quedado muy bien, súper resistente. La verdad que en ese aspecto el ABS se comporta muy bien al mezclarlo con la acetona. Y bueno, está muy bien. Ahora lo único que ya quedaría, si queremos pintarla, sería darle una capa de imprimación por toda la pieza. O bien, si queremos dejarla brillante y mucho más lisa, aplicarle un baño de acetona, igual que hicimos con nuestro desdentado. Pero bueno, yo creo que como consejo para que os imprimáis piezas grandes en impresoras que son bastante más pequeñas, tanto en cama como en altura, yo creo que puede venir muy bien. La mezcla de ABS y acetona, como siempre, triunfa y queda muy resistente. Así que nada, yo creo que es un consejo que, bueno, igual a muchos de vosotros os viene bien si imprimís con impresoras no muy grandes y queréis hacer una pieza, pues oye, puntual, que va a ser más grande de lo que nos permite nuestra impresora. Y nada, makers, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, activad la campanita de notificaciones para que os enteréis de cuando publicamos un nuevo vídeo o un nuevo consejo. Y oye, si os ha gustado, indicadme en los comentarios, dadle a me gusta, a mí me vais a ayudar un montón también si compartís el vídeo con todos vuestros contactos y todos vuestros amigos que les pueda interesar el contenido o los consejos que vamos dando, y así poco a poco me ayudáis a que el canal vaya creciendo y oye, yo os lo agradezco. Y nada, como siempre, muchísimas gracias a los que ya me seguís y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!